tema de hoy, ¿les parece? De todas maneras, ya se van a ir sumando los chicos. Eh, Mientras tanto, a ver, déjenme que comparta pantalla. Acá estamos. Bien. Se ve ahí, Ivana, ¿verdad? Sí, ahí sí. Tecnología solar fotovoltaica. Bueno, si se acuerdan, las últimas clases, lo que yo les decía es, nosotros ya sabemos cuáles son las fuentes de energía, renovable, no renovable. Sabemos cuáles son, a qué se denomina energía primaria, energía secundaria. Hemos visto cómo se obtiene energía eléctrica a partir de diversas fuentes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a hablar un poco de las aplicaciones, puntualmente hoy de la energía, de la tecnología, perdón, solar fotovoltaica, ¿no? De hecho, lo que a mí me gustaría es que ustedes también investiguen las distintas aplicaciones. Yo hoy, sobre el final de la clase, les voy a dar cuáles son las aplicaciones más comunes hoy en día, tanto en nuestro país como en la provincia, como para que se orienten un poco en la búsqueda, en el mecanismo de funcionamiento, en el tipo de procesos productivos que se utilizan, ¿sí? Como para direccionarlos un poco más en cuanto a las aplicaciones de las que estamos hablando, ¿sí? Puntualmente hoy vamos a hablar de la energía solar fotovoltaica en el espacio, ¿no? Eh, Nosotros sabemos que la energía solar espacial, en este caso, em, es la conversión de la energía solar, como dice acá, adquirida, ¿sí? Adquirida en el espacio, ¿no? En cualquier otro tipo de energía. O sea, convertimos la energía solar adquirida en cualquier otro tipo de energía. Principalmente, como dice acá, electricidad, ¿no? Y eso se puede utilizar, ya sea en el propio espacio o transmitir a la Tierra. Ya vamos a ver cómo recibimos nosotros esa energía. Fíjense que acá dice que desde mediados del siglo XX ya se vienen utilizando paneles fotovoltaicos en el espacio, ¿no? En este caso, a bordo de satélites espaciales, y lo que se produce es la energía, la electricidad, ¿sí?, necesaria para ese funcionamiento a partir de la luz solar, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la novedad? Em, Reside puntualmente en la idea de que adquiera energía a gran escala en el espacio y pueda transmitirla a la Tierra, esto que hablamos hace un ratito, en forma inalámbrica, obviamente, para el consumo sobre la superficie del planeta, porque hasta ahora se ha estado utilizando, como bien dice ahí, la energía para el funcionamiento puntualmente del satélite. Ahora, lo que se busca es que ese consumo de la energía que obtengo en el espacio lo pueda hacer en la superficie del planeta, ¿no? Nosotros sabemos que, obviamente, la energía solar como fuente de energía renovable, ¿sí?, e inagotable, tiene el potencial de resolver ciertos problemas, por un lado ambientales y por otro lado también socioeconómicos, ¿no? Esto que decíamos que la electricidad no está disponible muchas veces fuera de ese centro urbano, y entonces con el crecimiento de la población podemos, a partir de los paneles solares, podemos dar ese refuerzo, esa ayuda, podemos hacer llegar la electricidad a estos nodos que están lejos de lo que nosotros llamamos los centros urbanos, ¿no? Sí, profe. Vamos a ver. Bien. Ahora, antes de llegar a esto, sí es importante que recordemos siempre. Nosotros, acuérdense que tenemos una fuerte dependencia de recursos fósiles en nuestra matriz energética y también de la energía nuclear a nivel mundial, ¿no? Entonces,
Em, Obviamente que la energía solar va a presentar ventajas y desventajas con respecto a otras fuentes de energía. eh, ¿Y en dónde, Ivana, vos me podés decir una desventaja? ¿Dónde observamos desventajas de la energía solar? ¿A dónde nosotros, acá acá en el planeta? Vos comparando la energía solar con otras fuentes de energía. ¿Cuál es la desventaja de la energía solar? ¿Está siempre disponible? No, no se puede, no está disponible siempre y tampoco se puede almacenar como uno necesitaría. Exactamente. Bueno, ahí tenemos entonces uno de las contras, digamos, de la energía. Ahora puntualmente estamos hablando de lo que es energía solar, pero con la energía eólica nos va a pasar lo mismo. Con las fuentes de energía renovable muchas veces no están disponibles en forma permanente, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, nosotros cuando hablamos de energía solar espacial, ¿eh? El aprovechamiento de esos paneles en el espacio es mucho mayor que el aprovechamiento que nosotros podemos tener en los paneles terrestres, por esto que vos me comentabas, esto de que no está permanentemente disponible, tiene que ver una cuestión climática, una cuestión ambiental, una cuestión eh, de irradiancia, ¿sí? Entonces, no es la misma en todos los lugares, no es regular. claro. Bien, ahí están llegando un poco más de compañeros que se van a ir sumando a la charla. Por otra parte, bueno, la energía solar, perdón, la energía solar espacial tiene la ventaja de que está ubicada fuera de lo que se considera este sistema ecológico terrestre. ¿Sí? Entonces, no nos genera prácticamente ningún desecho en su funcionamiento, ¿no? Mirándolo desde el lugar donde estamos nosotros. ¿Sí? Claro. Ahora, hay un freno, ¿no? Porque hay un freno al desarrollo de los sistemas solares fotovoltaicos en cuanto a este aprovechamiento de energía desde el espacio, porque si no, ya estaría totalmente difundido y tal vez el costo sería un poco menor, ¿no? De todas maneras, vamos a ver cómo ha ido evolucionando ese aprovechamiento. Y principalmente el primer freno, o uno de los mayores frenos que tiene es el desarrollo de su sistema, es justo lo que yo les decía recién, el alto costo de puesta en marcha, de puesta en órbita de los paneles, ¿no? Si nosotros a eso le sumamos algunos obstáculos técnicos, la baja eficiencia de las células fotovoltaicas cuando trabajan a altas temperaturas, esto que, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que tenemos distintos materiales? Y hay un tipo de célula fotovoltaica que se está utilizando mucho en lo que es la tecnología espacial. Y uno de los compañeros me comentaba en su momento, preguntaba en realidad, ¿por qué no se utilizaba? ¿Por qué no nosotros en los paneles, no sé, en un parque solar de la Puna, por qué no tenemos estas células que aprovechan mucho más la la irradiancia del sol? ¿Por qué no utilizamos otra tecnología? Justamente por esto, por el costo que implica ese aprovechamiento. ¿Sí? Em, A ver, nosotros tenemos que desde más o menos finales del siglo XIX, ¿sí? Ahí es donde se han sentado las bases teóricas de la energía, de la tecnología fotovoltaica, ¿no? Entonces, el desarrollo de todas estas tecnologías, obviamente que es notorio en el paso del tiempo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Recién en la primera década, fíjense, yo le estoy diciendo, hemos empezado a hablar de esta tecnología en el siglo XIX, finales del siglo XIX, pero recién para la primera década del siglo XXI, ¿sí? Hay un equipo de investigadores europeos, estadounidenses, japoneses, y siguen trabajando para hacer esa tecnología posible, es decir, ese aprovechamiento espacial de la energía para que tenga su consumo en la Tierra, ¿no? Se han propuesto, sí, varias aplicaciones posibles, distintas opciones tecnológicas. Una de esas opciones es un tipo de satélite o frecuencia de emisión de energía a la Tierra, ¿no? Entonces,
hay evolución y hay aprovechamiento, pero todavía el parámetro más importante sigue siendo el costo elevado de poner en práctica este sistema. Fíjense ahí, bueno, la carrera espacial, porque por un lado nosotros tenemos lo que es la energía, el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica con los paneles y cómo influye en esto que nosotros llamamos la carrera espacial, ¿no? Fíjense, la carrera espacial tiene lugar durante la Guerra Fría, ¿sí? Entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y se inicia con el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957, lo deben haber escuchado nombrar. Sí. Fíjense, ahí tienen una foto de lo que es el Sputnik. Creo que les había puesto otra foto antes, a ver. Acá, bien, esto es importante que lo digamos. La primera aplicación, me acordaba por la foto del satélite que me estaba faltando aún. La primera aplicación, fíjense, importante de células solares fotovoltaicas en el espacio, em, fue aplicada en este satélite, en el Vanguard 1, lanzado en 1958, ¿sí? Y fíjense, desde final de los años 70, la energía solar se ha consolidado como fuente para el suministro energético propio de los satélites. Entonces, por un lado, eso no quiero que nos lleve a confusión. Por un lado está ese aprovechamiento de la energía para el funcionamiento propio del satélite. ¿Sí? El Vanguard 1 es el que ustedes ven ahí en la foto. Y por otro lado está el aprovechamiento de esa energía para almacenarla y para transmitirla a la Tierra para que nosotros podamos utilizar. ¿Sí? Bien, ahora sí, bueno, volvemos a lo que era el lanzamiento del Sputnik 1. Tiene su continuidad. Después, no sé si se acuerdan con el lanzamiento de los seres vivos, se acuerdan de Laika, la perra que había abordado la nave soviética. Después el Sputnik 2 en 1957, fue el primer animal célebre en órbita, ¿sí? Y recién después, en 1961, esto que les decía, a partir de 1960, Yuri Gagarin se convierte en el primer cosmonauta lanzado en órbita. Después, obviamente, tenemos el Apolo 11, ¿sí? En 1969, que en ese momento el capitán era Neil Armstrong, capitán entre comillas, ¿no? Y se convierte en el primer humano en pisar suelo extraterrestre. Eso es lo que nos dicen los libros, ¿no? ¿Por qué es importante entender la evolución de la energía solar y de este funcionamiento espacial para ver de qué manera logramos ese aprovechamiento desde el suelo terrestre, ¿no? Después, bueno, también en 1968, bueno, se introduce el concepto de grandes satélites y esto sí es destacable porque tenemos por primera vez el concepto de grandes sistemas, ¿sí? Satélites que solamente son receptores de la energía solar, ¿sí? Para adquisición y conversión de la energía proveniente del Sol. Y luego sí transmitimos esa energía a las antenas receptoras que van a estar situadas en la Tierra y que puedan satisfacer el consumo energético, como dice acá. Y ahí es donde nace ese concepto de energía solar espacial, ¿sí? Fíjense que el aprovechamiento es a través de paneles solares fotovoltaicos, pero eh, se envía a la Tierra para un consumo energético. Después, bueno, también en la década del 70, de 1970, hubo una crisis del petróleo, ¿se acuerdan que la nombramos hace unas clases? En ese año, el Departamento de Energía de Estados Unidos y la NASA, ¿sí? Comienzan con este estudio del concepto de energía solar en el espacio y recién en el 79 proponen una flota de satélites que tenían su medida, ¿no? De más o menos 5 por 10 kilómetros, y produce entre 5 y 10 gigawatts. ¿Eh? La construcción implica la creación de una gran flota espacial, ¿sí?
en donde trabajarían obviamente cientos de astronautas. Era, imagínense para la época, ¿no? Un gigantismo impresionante. Incluso en ese momento se hablaba de crear grandes ciudades espaciales, o sea, imagínense lo que estaban proyectando, digamos. Obviamente que tenía sus dificultades técnicas, de hecho, esa propuesta se rechaza, ¿no? Porque aparte, más allá de la dificultad técnica, el costo era impresionante también, ¿no? Y recién, bueno, a mediados de los 80, con el petróleo que ya había bajado su precio, el programa este de energía solar espacial del que les estaba comentando fue cancelado, ¿no? Ahora, entre, entre el 95 y el 97 se lanza nuevamente desde la NASA un nuevo estudio sobre lo que es la energía solar espacial. Y también se vuelve a evaluar esta tecnología o la tecnología necesaria para que pueda implementarse, ¿no? Em, a ver, ¿cuál era la ventaja? Que esas tecnologías, que antes eran muy costosas, que eran muy difícil de llevar a cabo, habían tenido un buen avance tecnológico, por lo que valía la pena volver a estudiar, ¿no? Ese sector. Se proponen en ese momento nuevos conceptos de lo que eran satélites, ¿no? De capacidad más reducida o de un diseño modular también se hablaba. Y después en el 98 se hace otro estudio para definir nuevamente ese concepto de energía solar, ¿no? Pero ahora lo que se hace es identificar este concepto de económicamente viable, ¿no? O sea, no era solamente la tecnología, era el costo, pero además le sumamos los posibles riesgos en los que incurrimos, ¿sí? Y acá dice, en el 99, la NASA lanza un programa exploratorio de investigación y tecnología sobre energía solar espacial. Capaz que lo escucharon nombrar porque es lo que se conocía como CERT, ¿no? Y su objetivo era crear diseños para determinados conceptos de ensayo de vuelo, evaluar viabilidad técnica, diseños, requisitos, en fin, crear diseños conceptuales de subsistemas que van a utilizar esa tecnología para la mejora de aplicaciones terrestres y espaciales, ¿no? Lo que se buscaba en ese momento era crear un plan de acción para Estados Unidos, para los socios internacionales, obviamente, eh, y acometer una iniciativa tecnológica que sea ambiciosa, ¿no? Y después lo que se buscaba era crear también hojas de ruta, un plan estratégico para el desarrollo tecnológico. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora algunas de las conclusiones de ese programa, de ese estudio. Como primera medida, bueno, la demanda global, y esto lo venimos viendo, la demanda global de energía va a continuar creciendo, ¿sí? Durante décadas, dice acá, dando lugar a la construcción de numerosas centrales eléctricas. De hecho, cuando hablábamos de los objetivos del desarrollo sustentable, nosotros sabemos que hay un crecimiento importante, no solo de la población, sino también de la industria. Por ende, hay un consumo mucho más elevado que hace algunos años y en muchas épocas del año, o hay una época puntual, en donde cuesta eh, o satisfacer ese consumo, ¿no? Entonces todavía tenemos ahí una relación entre lo que es oferta y demanda que no está del todo subsanada. Por eso nos habla de un crecimiento que continúa en estas décadas, ¿no? Por otra parte, el impacto medioambiental de estas centrales que necesitamos construir y el impacto de abastecimiento mundial de energía, las relaciones geopolíticas, puede ser problemática, mientras esas energías renovables son una alternativa convincente.
Acá les habla desde el punto de vista ético, tecnológico. Yo le sumaría lo ambiental sin duda, pero también sumaría lo económico, ¿sí? Otra de las conclusiones, muchas fuentes de energías renovables se ven limitadas en su potencial porque precisan recursos como el viento, la lluvia, el terreno, esto que nombraba, que yo le preguntaba a Ivana al principio de la clase, ¿no? Vale decir entonces que según un estudio de viabilidad económica de los sistemas de energía solar espacial, va a depender el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿sí? Especialmente de la posibilidad de acceder al espacio a un costo reducido, ¿no? Nosotros sabemos que en cuestiones de energía solar fotovoltaica terrestre, ¿no? Sabemos que hemos avanzado bastante en los últimos años. De hecho, la inyección a la matriz energética de la energía renovable y principalmente de los paneles fotovoltaicos ha crecido en estos últimos años con los paneles, con los parques solares, perdón, que se han puesto en funcionamiento. Em, y obviamente lo que se busca es instalar sistemas que tengan un costo menor y que sean grandes, o sea, que tengan un buen rendimiento, ¿no? De hecho, junto con lo que son las turbinas eólicas, podemos decir que son el caballo de batalla en cuanto a energía baja en emisiones. No tenemos prácticamente emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, es importante el avance que podemos lograr ahí. Incluso cuando hablamos de ubicaciones, ¿no? De ubicación en el factor de capacidad de la energía solar, este mapa que veíamos anteriormente, eh, cuando hablamos de cómo inciden los rayos en la superficie, sabemos que no es uniforme a lo largo de todo el territorio. Entonces, podemos hablar de una capacidad o de un factor de capacidad de la energía solar, y ese factor, si lo vemos como una relación entre lo que es la producción anual y la generación instantánea, ¿sí? Nosotros sabemos que es solamente de un 20%, ¿sí? ¿En dónde quedaba el resto? Bueno, nubes, polvo, niebla, ¿se acuerdan cuando hablábamos en esa clase? Nubes, polvo, bueno, la noche también, podemos decir que son enemigos directos de la energía solar, ¿no? Ahora bien, hay soluciones parciales, ¿no? Yo puedo utilizar la energía solar diurna, ¿sí? Para cargar baterías, generar hidrógeno para el almacenamiento, o, o puedo conectar distintas zonas horarias y latitudes con alta tensión de miles de kilómetros, pero obviamente ahí nos topamos con claras limitaciones del sistema, ¿no? No solo ya económicas, sino también de viabilidad. Bien, sigamos, fíjense acá. En el 2014 dice poner material en órbita, costaba, bueno, fíjense cómo hemos evolucionado en cuanto a lo económico. En el 2014, poner material en órbita costaba aproximadamente unos $10.000 por kilogramo, ¿no? Ahora SpaceX ofrece lanzamientos, eso hace, no es mucho tiempo, ¿no? Ofrece lanzamientos a poco más de $1.000 por kilogramo. Y fíjense, para el 2035 la compañía Space Solar espera tener un sistema operativo a gran escala de 2 gigavatios, más o menos como se lo plantea ahí. ¿Qué es lo que harían? Crear, por ejemplo, una opción fuera de la Tierra, ¿sí? Como se ve en la imagen, y consiste en colocar un sistema de espejos, ¿sí? Que se ve ahí en la foto, un sistema de espejos y de paneles solares, obviamente que en la órbita terrestre, ¿no? Donde el Sol es visible prácticamente todo el tiempo. De esa manera yo tengo un aprovechamiento mayor y la electricidad que se genera, ¿eh? Se convierte en ondas. Hagan de cuenta que son ondas, es eso, ondas de radio de alta frecuencia, ¿no?
Y lo que se busca es transmitir esas ondas a la superficie terrestre, ¿sí? Em, una vez que están en la superficie terrestre, las convertimos a esas ondas de radio de alta frecuencia, las vamos a convertir de nuevo en electricidad. Ahora, si ustedes me escuchan, van a decir, no, profesor, es inviable, ¿no? Pareciera que no podríamos lograrlo. Sin embargo, hoy por hoy eso ya es un proyecto real, ¿no? Es más, ese conjunto de espejos y de espejos y de paneles se puede redirigir fácilmente, entonces nos podría servir, perdón, ¿alguien dijo algo? No, nos podría servir a varios receptores, ¿sí? Varios receptores que incluso pueden estar espaciados, ¿sí? Y cambian de uno a otro cuando aumenta la demanda o cuando es de noche, por ejemplo. Entonces tendríamos un aprovechamiento permanente, ¿no? Entonces, esto que yo les comentaba de los costos está basado en un informe del gobierno británico, y ellos afirman que la tecnología solar espacial es técnicamente viable, em, y esa viabilidad ellos la sostienen con que se ha disparado gracias a dos avances. Primero, la caída en el costo de los paneles solares, ¿eh? Y lo que ha disminuido ese costo de lanzamientos de paneles, perdón, de naves espaciales, que era lo que yo les decía recién. Bien, fíjense que después les voy a dejar en la bibliografía este informe, pero ellos ya plantean el 2040 como fecha de inicio de todo este proyecto, para poder hacer las emisiones a la Tierra de esas ondas de radiofrecuencia y que nosotros podamos aprovecharlo para transformarlo en energía eléctrica, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda, consulta? ¿Estamos todo en orden? Sí, ¿Sí? Bien, Sí, profe, está todo claro, está. bien. Déjenme que sí, profe. estaba viendo las consultas del chat. Ok. Bien, sigamos entonces. Bueno, vamos a volver a tocar el tema de... ¿Se acuerdan que era CNA? Cuando vimos la parte de energía nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Mm? Ellos también están vinculados a lo que es el desarrollo de la energía solar, ¿sí? De hecho, tienen un departamento específico de energía solar en donde realiza, como dice acá, la integración eléctrica de los paneles solares que se usan en las misiones espaciales argentinas, ¿no? Que hemos empezado a trabajar en eso. Bueno, fíjense, la tarea se lleva a cabo en una sala limpia, está mostrada en la fotografía, en una sala limpia, aproximadamente 180 metros cuadrados, obviamente libre de polvo, con temperatura y humedad de ambiente controlada, ¿no? De hecho, ese laboratorio tiene un sistema de provisión de gases especiales, tienen nitrógeno de alta pureza, líneas de vacío, aire comprimido, simuladores solares. ¿Qué son los simuladores solares? Hagan de cuenta que son soles artificiales, ¿sí? En donde se van a medir esas celdas y paneles en condiciones tanto terrestres como espaciales, ¿no? Em, para el caso espacial, puntualmente, ¿no? Obviamente que esas celdas son sometidas a prueba de daño de radiación. Y ahí es donde entendemos cómo se desempeñan en ambientes un poco más hostiles y cuánto se van degradando, ¿no? Bueno, ellos tienen una línea de irradiación, capaz que la escucharon nombrar, llama EDRA, y EDRA son las siglas de ensayo de daño por radiación y ambiente, que está instalada
en un acelerador de iones, ¿sí? Que tienen, se llama TANDAR, ¿no? Nosotros sabemos que, de hecho, el jefe de ese departamento había afirmado que la única fuente de energía que tiene el satélite en el espacio es el Sol, ¿verdad? Ahora, ellos tienen, cuando trabajamos en cuanto a lo que son satélites nacionales, ¿no? Satélites en general, pero acá puntualmente que investigan y se dedican al desarrollo tecnológico de los satélites nacionales, ellos dicen que un subsistema de potencia tiene una batería que almacena esa energía para usarla cuando el satélite pasa por detrás de la sombra que proyecta la Tierra. O sea, ellos hacen un aprovechamiento total de la energía que captan en el momento en el que están, con la radiación proyectada. A nosotros lo que nos falta dentro de lo que son los paneles solares y los parques fotovoltaicos es justamente poder almacenar esa energía. Hoy por hoy no estamos almacenando, simplemente captamos y mandamos a la red, ¿no? Bueno, acá vemos el satélite experimental argentino, SAC-A, fue lanzado por la NASA un 4 de diciembre del 98, ha estado activo 8 meses y es el primero en contar con estas celdas solares desarrolladas por CENEA. Después, obviamente, el organismo desarrolla los paneles de la misión Aquarius, SAC-D, un satélite que fue puesto en órbita en el 2011, con un instrumento muy sensible de la NASA que mide, fíjense, mide la salinidad del mar, ¿no? Su misión, dice acá, dura 4 años. Bueno, el DES, ¿sí? Nosotros también provee paneles solares, el Departamento de Energía Solar del CENEA, ¿no? Provee paneles solares de los satélites de observación terrestre puestos en órbita entre el 2018 y 2020. El SAOCOM, se deben acordar. Y los objetivos de estos satélites eran eran medir parámetros ambientales, humedad del suelo, aplicaciones en caso de emergencia, detectar, por ejemplo, derrame de hidrocarburo en el mar, monitorear cuando se producen inundaciones, todo enfocado a condiciones climáticas, ¿no? Y bueno, y actualmente también se están desarrollando paneles solares, ¿sí? Que van en un satélite que va a ser lanzado el año que viene para estudiar el mar y las costas, ¿no? Entonces, hay desarrollo tecnológico en nuestro país, hay desarrollo de investigación también, y también se está aprovechando esta fuente renovable para almacenamiento de energía, ¿no? Bueno. Por otra parte, también la Comisión Nacional de Energía Atómica desarrolla sensores solares de posición, dice acá, que le permite al satélite saber su orientación con respecto a los rayos del sol. Y desde el 2012 provee paneles solares para satélites de muy pequeñas dimensiones o nanosatélites, ¿no? Entonces está utilizando demasiado la nanotecnología, está ganando terreno y un terreno bastante importante. Bueno, ahora también en cuanto a la exploración espacial, ¿no? Y acá vamos un poco a lo que son las aplicaciones terrestres. Hasta acá llegamos con lo que es aplicación de paneles solares, de tecnología solar fotovoltaica en el espacio o energía solar espacial, ¿sí? Para bajar y entender después también las aplicaciones terrestres de la energía solar fotovoltaica, ¿sí? ¿Cuáles serían algunas de las aplicaciones que me gustaría que comiencen a explorar, a investigar y a tener en cuenta? Son estas que están acá. Primero, nosotros utilizamos la energía solar fotovoltaica para
obtener energía, obviamente, transformarla y subir de nuevo a la red eléctrica. Nosotros vimos cómo funciona un panel solar, ¿sí? De qué manera capta la energía, cómo la transforma en energía eléctrica continua, y a través de un inversor la llevamos a energía, energía eléctrica alterna, ¿no? Y después, obviamente, se sube a la red. Eso, por un lado, ahí ya tenemos una aplicación. De esa manera aprendimos y vimos cómo funcionan los paneles solares. Ahora, hay sistemas autónomos de iluminación, ¿sí? Alguno capaz que vio en algunos jardines, hay son como unas linternas, unas lámparas que se ponen en el patio, almacenan la energía de la radiación y después a la noche lo utilizan como linterna, ¿no? Hay, de hecho, yo tengo son unos, ay, no me sale la palabra ¿cómo se llaman estos reflectores? No me sale la palabra. Reflector solar, obviamente que tiene eh, un periodo de funcionamiento, lo tengo que cargar aproximadamente 8 horas, o sea, todo el día, ¿eh? Para que a la noche lo pueda encender, y lo tengo en el patio, así que funcionan bastante bien. Bueno, bajo ese concepto, también se lo puede llevar a el alumbrado público, por ejemplo, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que haríamos? Pueden, por ejemplo, mediante una placa, ¿no? Una placa fotovoltaica, ¿sí? Y también funciona igual que esto que yo les estaba comentando del reflector para el patio. em, Podríamos iluminar entradas de los distintos pueblos, cruces de ruta, áreas de descanso, ¿sí? Y no deja de ser una fuente renovable, ¿no? Y también, fíjense el costo. eh, ¿Cuánto disminuiría ese costo de iluminación en ese sector, ¿no? Yo no sé si tenemos, no sé si alguien tiene el dato, si tenemos sectores de alumbrado público con paneles solares. No tengo ese dato, pero si alguno conoce, me lo comenta un poquito. Bueno, después, como elemento de señalización, también podemos, ¿qué es lo que me permite a mí? Por ejemplo, a través de la energía solar fotovoltaica puedo lograr esa automatización de faros, ¿sí? ¿Vieron? Tienen uso marítimo puntualmente, pero pueden ser faros, pueden ser boyas también. O para el uso aéreo también se están utilizando paneles solares como balizas y carteles de señalización en las pistas, ¿sí? Después, ¿dónde más podemos ver la señalización? Bueno, podría utilizarse en rotonda, en señales de tráfico, con LED de alta luminosidad. ¿Eso qué nos da? El bajo consumo de los LED nos permite hacer una instalación fotovoltaica de pequeño tamaño también, ¿no? De pequeño tamaño para esos sistemas. Después, otra de las aplicaciones tenemos, que no lo puse acá, pero me parece que sí lo tenemos que destacar, y es el uso en telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, en telefonía móvil, en repetidores de radio, los postes de SOS que hay en la ruta, ¿sí? Se alimentan de energía renovable también. Y ahí también tenemos otro costo que disminuye, ¿no? Después radares también hay con tecnología fotovoltaica. Todo lo que es telecomunicaciones es también un campo para que ustedes investiguen y vean qué tipo de aplicaciones podemos tener. Después, bueno, esta alimentación, cuando dice acá explotaciones agrícolas y ganaderas, podemos hablar también
y esto capaz que ustedes ya lo conocen, la electrificación, ¿no? Es una de las aplicaciones más importantes en los núcleos rurales. Tiene, de hecho, esa electrificación rural tiene todas las comodidades, perdón, que pueden tener en un sistema eléctrico convencional. De hecho, pueden utilizar cualquier tipo de electrodoméstico. Tiene una buena aplicación en lo que son em, la parte rural, digamos, donde no llega el tendido eléctrico. Después, si hablamos de el aprovechamiento en las granjas, ¿no? Los paneles fotovoltaicos pueden electrificar granjas, electrificar los cascos rurales, ¿sí? Em, También pueden utilizarlo para alimentar las bombas de riego. Una semana, a ver, hará 2 semanas, estuve en una empresa en Joaquín B. González que utilizaba para eso. Tenían paneles solares para alimentar los tableros de las bombas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Justo en eso utilizaban estaba pensando yo, profe, cuando usted en, me en el- preguntó una vez pasada, Ajá, en dónde lo podríamos aplicar, a mí automáticamente se me presentó el tema de decir, bueno, en los sistemas de riego, porque lo deben tener algunos, no lo deben tener todos en realidad, porque para mí debe implementar algún tipo de costo, sí, costo sí, de totalmente. instalación, el costo de la conexión y todas esas cosas, pero sí, lo primero que se me vino a la cabeza era el tema de los sistemas de riego de los campos. Sí, 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 de hecho, como te digo, acá en esta empresa ellos utilizaban para las bombas de su sistema, o sea que se está implementando y, a ver, podríamos tener distintas aplicaciones dentro de lo que es el riego, ¿no? Pero puntualmente la que yo vi es para la alimentación de las bombas. Sí, sí, es una buena opción, sí, sí. Y por último, también, que incluso me había llamado la atención, eh, para el uso de un sistema de depuración de agua, ¿no? Por supuesto que ahí tenemos que ver cómo se realiza el sistema de depuración, ¿no? Pero también se puede utilizar generalmente para obtener energía eléctrica y ahí utilizarla en los sistemas de depuración, ¿no? Pero como ustedes ven, son distintas las aplicaciones, ¿sí? eh, tenemos un gran espectro, ¿no? Para trabajar en cuanto a las aplicaciones, y esto es solamente eh, utilizando paneles solares, ¿no? Después podemos hablar de las mismas aplicaciones, pero utilizando energía eólica, por ejemplo, ¿sí? En donde obviamente las dimensiones son otras y por ahí la puesta en marcha del sistema es lo que va cambiando y lo que hace que mejore o que se haga más viable o no, también depende de la zona, ¿no? De la zona de influencia. Les digo, de hecho, acá lo que está faltando ¿se acuerdan que vimos la utilización de energía solar para el calentamiento de agua, los Sí. paneles térmicos? Entonces, ahí tenemos otra aplicación de lo que es la energía solar. Imagínense también cuánto varía en cuanto a el lugar. No es lo mismo hacer aprovechamiento de esa energía acá en Salta Capital que en la Puna de Salta, por ejemplo, o en Cafayate, que tiene los mejores valores de irradiancia. Pero son sistemas que se pueden utilizar y que más allá de esta comparación de la zona, de la comparación del ambiente que lo rodea, es una solución a estos lugares en donde no tengo llegado, no tengo acceso a la red eléctrica, ¿no? Entonces, mirando desde ese lado, son muchas las disponibilidades que podemos llegar a tener con el aprovechamiento de estas fuentes renovables, ¿no? No sé si a alguno se les ocurre alguna otra aplicación que podamos destacar ahora. Somos poquitos hoy, ¿no? ¿Quiénes estamos? Profe, cuando usted Somos habla dos. de aplicaciones,
que Sí. son aplicaciones, o sea, ya se aplican a esto que usted nos está explicando, o es una idea la aplicación, no lo entiendo No, muy bien. vos lo podés plantear y me podés contar así como yo te dije de la parte de la energía solar en el espacio, ¿verdad? Son Sí, proyectos que si bien es cierto, no están funcionando, o sea, no estamos haciendo un aprovechamiento hoy por hoy. De hecho, yo les comentaba que recién para el 2040 podríamos llegar a hacer un aprovechamiento de esa energía que se capta en el espacio, el traer a la Tierra y hacer un aprovechamiento eléctrico a gran escala, ¿no? Más allá claro, de que hoy hay algunos aprovechamientos puntuales, pero es un lugar en donde puedo implementar, o es un sector en donde se puede implementar esta tecnología, más allá de que, obviamente, cuanto más viable sea y más se esté utilizando, mejor. Pero esto que vos me comentabas, por ejemplo, Ivana, del uso de paneles solares para los sistemas de riego, ya es una aplicación, porque vos estás utilizando esa tecnología, ¿sí? bien, Lo mismo esto bien, de cuando yo digo suministrar electricidad directamente a la red. Ahí yo estoy simplemente captando, es lo que hacen los parques solares. Capto la energía de radiación del sol, la transformo en energía eléctrica y la subo de nuevo a la red. Ahí estoy haciendo uso de esa tecnología para alguna funcionalidad posterior. ¿Se entiende? sí, 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 Entonces, básicamente el concepto de aplicación es esta tecnología que me mostraron que existe, que me dijeron que está, que es viable, que funciona de esta manera. Bueno, a ver, veamos dónde la puedo utilizar, en qué proceso productivo me sirve, por ejemplo, ¿sí? O en qué proceso cotidiano, o sea, no necesariamente tiene que ser productivo, por ahí lo utilizamos en el día a día para el suministro eléctrico de las viviendas, por ejemplo, y ya tengo una aplicación de esa tecnología, ¿sí? Por y eso por les digo, ejemplo, sí, sí, perdón, no, le sí, escucho, sí, le decime escucho. tranquilo. No, Por yo decía, ejemplo, por ejemplo, cuando yo ay, perdón, por los ejemplo, teléfonos que se cuando yo compran en hablo de la energía hoy hablamos de la energía solar puntualmente, por eso les digo, podemos después hacer extensivo, porque, a ver, hoy somos 12, ¿no? En clase. sí, Eh, Obviamente algunos repetirá alguna aplicación de la parte solar. Seguramente van a tomar alguna de las que yo dije acá y a lo mejor más de uno toma la misma, ¿sí? Pero también podemos irnos a lo que es la energía eólica, que también tiene parecidas las aplicaciones, o sea, se la puede utilizar para lo mismo, entre comillas, pero ya la implementación requiere otra tecnología, requiere otros parámetros, requiere otros costos, ¿sí? Entonces, requiere otras condiciones. Entonces, más allá de que yo utilice para la electrificación o para, sí, supongamos, electrificación rural, la tecnología solar o tecnología eólica, ¿sí? Va a depender de dónde la voy a utilizar. ¿Sí? No es lo mismo instalar un parque eólico que instalar un panel solar. ¿Se entiende? sí, Pero es muy probable que ustedes me digan, sí, profe, bueno, pero para señalización también puedo utilizar un molino. Sí, totalmente. Pero veamos cuáles son las ventajas y las desventajas. Por ahí no es tan viable desde la parte eólica y sí desde lo solar, ¿no? exacto. Ahí sí te doy la palabra, Ivana. Sí, no, yo decía, hablando del tendido de los teléfonos que están al costado de las rutas, Sí, eh, ¿se podría utilizar durante el día la energía solar? Porque para para hacerse el, una conexión o sea, continua, para poder funcionar, tiene que estar conectado continuamente las 24 horas. Eso bien, funciona con electricidad, ¿que no? sí. Y yo decía, bueno, Pero ahí, vos, a qué tendido te referís de telefonía? el, yo creo que Ojo que no sea el cableado de datos, ¿no? no, no, Que lo no, que está los teléfonos que están a los costados de las rutas, sí. que son de los SOS que le dicen.
Sí, ¿Eso eso es lo que yo les decía que funciona? funcionan con tecnología solar. Yo decía, ¿estos funcionan con tecnología solar? No, que Hay no. postes de SOS que funcionan con tecnología solar. Ah, Tranquilamente podrían funcionar con tecnología solar. claro. Porque están todo el día, o sea, yo digo, bueno, durante el día podrían funcionar así y durante la noche ya cambian, porque no sé, el tema del almacenaje de la energía es lo que por ahí es un inconveniente. Sí, ahí es donde tenemos el punto más débil porque, porque no le estamos almacenando, digamos. Pero bueno, sí. Eh, Nosotros puntualmente, capaz que lo hacemos por cableado, pero por ejemplo en Perú funcionan con energía solar. Y es más, en Córdoba hay postes de SOS que funcionan con tecnología solar también. Tendríamos que ver los nuestros de acá si tienen el panel solar. Pero Sí, la sí, verdad sí, que no lo he visto. No, nunca le presté atención, o sea, hasta que uno no habla de ciertos temas, uno Pero, como que no presta atención. totalmente. Ahora vamos a ir todos por la ruta mirando los postes de SOS. Sí, Yo la primera vez que profe, vi los postes era muy chica, ¿no? Y no sabía qué era. Y mi mamá me dijo, bajate y míralo. Y nada, no me acuerdo cuántos años tenía, pero debo haber tenido unos 14, 15 años. Y me dijo, bajate, anda a verlo. No, le digo, mamá, ¿cómo me voy a bajar en medio de la ruta? Me dice, yo paro el papá paraba el auto y me dice, anda, bajate y mira. Y yo creo que esa es la mejor forma de aprender, porque capaz que si seguíamos manejando, capaz que mi papá me explicaba cómo funcionaban los postes o qué era, porque en realidad yo no sabía qué era. Decía SOS y yo no tenía idea. Y claro, paró el auto y me dice, anda, fíjate qué es lo que es. Y ahí me di cuenta que era una torre para que uno marque 911 o marque un número de emergencia o levante y se conecta automáticamente con el equipo de emergencia y para pedir ayuda, ¿no? exacto. En ese momento, creo que, y hoy sigue siendo una práctica que hago mucho tanto con los alumnos como incluso con mis hijos, el hecho de ir y decir, bueno, listo, vamos a verlo. Veamos cómo funciona, fíjate, conozcan, porque una cosa es que yo les cuente y por eso siempre, si bien es cierto, esta materia es virtual, siempre me gusta llevarlo a lo práctico por eso los otros días cuando les pasaba el video y de cómo funcionaba el reactor, o era un video muy cortito, en realidad era para que lo vean desde adentro, pero lo importante es que ustedes, por ustedes mismos, también vayan en búsqueda de ese conocimiento. Entonces, yo los voy orientando un poco en lo que son las aplicaciones, pero ahora que ustedes van a empezar a buscar, van a aprender de otra manera, porque primero se van a encontrar con un montón de información, después van a depurar esa información en función de lo que ustedes necesitan y de lo que ustedes y de lo que ustedes les están pidiendo, ¿no? Y de lo que ustedes conocen, porque van a empezar a depurar mucha información que a lo mejor les es difícil de bajar o de entender, a todos nos pasa, por ahí agarramos un autor o un libro que no es tan didáctico y decimos, no, no, de acá no llevo, pero me parece que es la mejor manera de aprenderlo. Voy a la realidad, voy, lo busco y lo hago, porque si me lo cuentan, seguro que lo aprendo de otra manera. Claro. ¿Quién quería hacer un comentario recién? ¿Alguno de los chicos era? yo, profe, Sí, ¿cómo hola. estamos? Hola, buen Sí, día, sí, sí, profe, te ¿cómo está? escucho. Bien. No, que tenía mi manito Bien, me levantada dos alegro. veces, después tres veces y no me Y vio. no pasaba nada, no te veía, Ariel, estabas para abajo. Sí, Ahora estaba sí, en otra pantalla. No, exactamente. quería comentar, bueno, que cuando habló de si conocemos de algunos lugares, creo haber visto en la quebrada de San Lorenzo, en los postes de Ah, luz, sí, tenés razón. Sí, inclusive sí, sí, hay sí. cargadores de celulares que están conectados, digamos, a los paneles y la entrada no es USB, digamos. Perfecto, Aparentemente, claro, 12 segundos. funciona con la corriente continua, porque Exacto. si no tendría el conector para el 220.
Sí, tenés razón. Seguramente tira 12 volts por ahí. Y después me Mira, parece ahí que... tenés, Ariel, una aplicación para Ah, contarnos cómo funciona el tema de el cargador del celular con paneles solares, por ejemplo. Entonces, sí, como quien se buenísimo. va a San Lorenzo este fin de semana, y buscamos uno a ver cómo funciona. ¿Sabe por qué le presté atención a eso? Porque vi unos rotos y digo, qué mal que están, porque seguramente, como usted dice, ¿no? Esto demanda todo un costo, una inversión, y es justamente Sí, para estar mejor, ¿no? O sea, para sí, mejorar bueno, nuestra calidad social, de totalmente. sociedad, poder brindar así a los turistas o a personas que están Sí. de paseo por ahí un servicio más. Entonces, Bueno, todo esto de lo que es aplicación de nuevas tecnologías y aplicaciones que tienen que ver, nosotros estamos hablando de nuevas tecnologías para la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y para mejorar nuestra matriz. No mejorar, sino cambiar, digamos, hacer esa mutación de energías de aprovechamiento de combustibles fósiles, que deje de ser prioritariamente de combustibles fósiles y pase a fuentes renovables. Pero requiere también toda una conciencia y toda una capacitación y por ahí toda una, yo siempre digo entre comillas, una evangelización en cuanto a lo nuevo, y eso implica también cierto componente, y bastante importante, un componente cultural. Yo en cuanto a, yo no soy de Salta, yo soy de Tucumán, pero ya hace más de 10 años, sí, 13 años que vivo en Salta, primero en el interior, ahora en Salta Capital, y dentro de lo que he visto en otras provincias, el ciudadano salteño es muy respetuoso, ¿no? O sea, más allá de todo esto que me estás contando, Ariel, de que vandalismo hay, y eso pareciera que es inevitable, el ciudadano salteño en sí es muy respetuoso, es cuidadoso, em, tiene esa forma de que en otras provincias no está. O sea, yo a Tucumán lo quiero un montón, pero creo que estamos mucho más lejos de lograr una conciencia ambiental de lo que es Salta. Salta, al tener este componente turístico, es como que va de la mano de lo ambiental y no está separado. En otras provincias no están así, ¿no? Alguien más me levantó la mano recién y lo vi y ahora desapareció. No sé quién era. Buen día, profesora. Sí, era yo. Ah, ahí está. Em, ¿Qué tal? Era para hacerle una consulta porque en la clase anterior, y ahora también se habló de una de las desventajas de la energía solar, es que no se puede Sí, almacenar, pero también se habla a la vez, por ejemplo, usted hablaba del el reflector solar que carga la energía y la usa de noche, o los satélites que orbitan la Tierra y cuando pasan por la parte de noche siguen funcionando con la energía sí, solar. ¿Cómo sería ahí? O sea, ¿sí se puede almacenar pero en exactamente. pequeñas Bueno, cantidades? ellos sí, en esa aplicación sí han logrado almacenar. Lo que nosotros no tenemos, yo me refería puntualmente a los parques solares nuestros, y que no hemos podido almacenar a gran escala. Eh, por ahí se puede almacenar en baterías que son muy chicas, como esta de los reflectores que yo les comentaba del patio. Yo lo pongo a cargar durante el día y utilizo que es una pila, es una especie de, son pilas recargables, y con eso funciona el reflector a la noche, pero es muy cortito, no funciona más de 3 o 4 horas. Si te digo 4 horas es porque está en intermitente. Justo este reflector tiene sensor de movimiento, entonces yo aparezco y el reflector se prende. Bueno, así logramos que dure un poquito más la batería, pero fíjate que la capacidad de almacenamiento es muy poca la que tenemos. Por eso me refiero a que todavía no la hemos podido almacenar a gran escala. Diferente a em, este aprovechamiento que se hace en lo que hoy hablábamos de los satélites, que ahí sí logran almacenar esa energía y utilizarla cuando el satélite pasa por lo que se considera como la sombra, ¿no? de la Tierra proyectada eh, por intermitencia en el Sol, ¿no? Entonces, en esas aplicaciones sí, pero nosotros
acá en los parques solares, en las distintas aplicaciones que tenemos de la tecnología solar en el uso doméstico, por ejemplo, la capacidad de almacenamiento es muy, muy reducida y demora mucho la recarga. Fíjate, son 8 horas, yo te estoy hablando de un reflector, algo muy chiquito. 8 horas contra 3 de uso, 4 de uso como máximo. Entonces, es mucho el tiempo que demora y poco el tiempo que se lo utiliza. Pasa también, y es una de las grandes contras de los autos eléctricos. No tenemos estaciones de carga suficiente, demora esa recarga de batería del auto 2 horas. Entonces, imagínense, no es como ir a una estación de servicio, me cargan combustible y me voy y sigo viaje, no. Paro, cada vez que tengo que recargar son 2 horas. Lo que sí está funcionando bastante bien dentro de lo que son los autos eléctricos, los autos híbridos y ¿qué significa que sean híbridos? Que se van recargando ellos mismos su batería, ¿no? Como para utilizar. Pero así en almacenamiento a gran escala no tenemos. Que sería buenísimo, imagínate que pudiésemos almacenar una cierta cantidad de energía y utilizarla, por ejemplo, y seguir produciendo en la noche cuando Gamesa les pide energía a los parques solares fotovoltaicos que puedan inyectar, ¿no? ¿Se entiende, Muchas Roberto, gracias, el Rocío. concepto? Sí, Bien, sí, sí, comprendí. Es más que nada un tema sobre la cantidad que creería exactamente. que... Sí. Exactamente. Bueno, chicos, les dejo esto para que se tomen su tiempo, lo investiguen. Lo investiguen no para cumplir conmigo, sino para que les quede a ustedes, para que les quede a ustedes el concepto y para que comprendan cómo funciona. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ustedes como técnicos, si bien es cierto, se van a enfocar en lo que es instalación, en lo que es reparación y en la parte específica tecnológica, digamos, es importante que lo miren desde el lado del aprovechamiento y desde las distintas aplicaciones, porque no solamente se van a abrir mercado en un parque solar fotovoltaico, sino me parece que su desempeño va a tener mucho que ver, más allá de las grandes empresas, obviamente, en estas aplicaciones que se puede encontrar en la misma sociedad, digamos, ¿sí? En la parte rural, en la parte urbana, en el aprovechamiento térmico. Entonces, en diferentes aplicaciones que primero tienen que saber específicamente cómo funciona, cómo se llevan a cabo, para que también puedan orientar a quienes los contratan, ¿no? Entonces, eh, investíguenlo desde ahí, no desde el lado por cumplir, sino como curiosidad de cada uno también, ¿sí? Sí, profe. Bueno, chicos, los dejo por hoy y cualquier duda o consulta, ya saben, me escriben. Bueno, Profe, gracias, profe. profe, Bueno, ahí profe, tenemos que repasar gracias. los cuestionarios. Sí, ahí estuve hablando con el tutor para que empecemos para que empecemos a habilitar. Yo les voy a avisar por el grupo, de todas maneras también vamos a poner en la plataforma y vamos a hacer un correo para que puedan entrar a hacerlos, ¿sí? Ya Ah, les buenísimo. Bueno, confirmo si es a partir de profe, hoy y tienen todo el fin de. Sí, profe, Bueno, disculpe antes que se vayan los compañeros ahí, quería compartirle una experiencia, ¿no? Yo, me gusta mucho salir, qué sé yo, con mi nena, hacemos camping, tenemos todos los equipos, y bueno, un día vi una lámpara, digamos, con una batería recargable, bueno, la compramos y es fabulosa. Tiene buena luminosidad, recarga re rápido y dura. Eso es lo mejor de todo, dura bastante. perfecto. Y después le compré también un, un power bank. Vio que eran las Ah, fuentes los cargadores de para cargar, teléfono. sí, pero con un panelcito y se recarga con el sol. Ya lo pusimos a prueba. Ajá. eh, Creo que fuimos al dique, sí, y estuvimos ahí un par de días, bueno, lo recargamos todo el día, cargó
los auriculares y el celular y aguanto todavía eso, digamos. Fantástico, y a costo Así cero. que, sí, a costo cero y bueno, que me salió 4.000 pesos, creo, el Powerbank. Claro, pero fíjate la inversión que hiciste, mucho más chica, y el uso que le das, digamos. Entonces, está bastante Sí. bueno. En Sí, qué cuestión bueno, de que costo para y los que somos comodidad también. campistas, sí, qué bueno que para los que somos campistas, viste, que por ahí te quedas sin batería y no tenés en dónde conectar, porque no, y fuiste, te Totalmente. quedaste sin comunicación. Bueno, para la gente que hace camping o que, bueno, el turismo en esto tiene bastante para aprovechar, pero sí, ahí tenemos muchas aplicaciones. Y pasa esto que yo le decía a Roberto recién. La cantidad de energía que almacenamos está bien por un tiempo reducido, pero nos falta todavía darle esa vuelta de rosca para poder hacer un aprovechamiento un poco más completo, ¿no? Sí, Bueno, básicamente. chicos, Bueno, los profesora, abandono. Nos estamos viendo. Les confirmo nos hoy el vemos. tema de lo de los prácticos. Bueno, Bueno, gracias. Nos vemos, que gracias, tengan buen día. Hasta luego. compañeros. Gracias, hasta Nos luego, vemos. profesora. Chao, chicos.